espacio, la misma situación que ustedes ya conocen. Ahorita vamos a hablar de los cuantificadores, definiciones y demostración de teoremas. Creo que hay micrófonos abiertos. Siempre les solicitaría que apagaran sus micrófonos, por favor. Muy bien. Pues les comentaba que ahorita vamos a estudiar las ideas a través ya de cuantificadores para establecer validez y ver cómo podemos llegar a hacer algunas demostraciones que nos puedan ayudar a tomar en consideración estos aspectos. Vamos a considerar una proposición. La proposición que vamos a considerar ahorita como inicial, permítame un momentito, es la siguiente. Hay micrófonos abiertos, por favor, si les pido que me apoyen en eso. Ningún ser humano que sea inteligente peleará con su mascota. En este caso vamos a tomar algunas situaciones que nos ayudarán a considerar esta situación. Podemos señalar que vamos a poder señalar que P lo consideraríamos como un ser humano inteligente. Permítanme que estoy todavía conectando la tablet. Ahí estamos. Bueno, como les comentaba, vamos a considerar a P como X es inteligente. O sea, en el caso de referirnos de X, estaríamos hablando para un ser humano. Inclusive, tal vez algo que vamos a hacer en este caso es señalar ese aspecto. Vamos a ver, solo voy a bajar esto. Vamos a borrar mejor. X lo vamos a considerar como ser humano. Entonces ya tenemos aquí nuestra función con respecto a esta interrogante, ¿verdad? O esta variable. Entonces, X es inteligente. Que sería lo primero. Y Q de X podríamos llamar que X luchará contra su mascota. O peleará era el término que podíamos utilizar. Contra su mascota. Viendo esta situación, aquí vamos a tener cómo escribir esto como que si fuera un cuantificador. A ver, ¿cómo podríamos escribir esto como un cuantificador? Este enunciado. Para todo ser inteligente, Pero, ¿cómo lo podríamos escribir? Podríamos utilizar, por ejemplo, la negación de un cuantificador existencial de que tenemos un ser humano y que este ser humano, que si este ser humano es inteligente,
eh, eh, no peleará con su mascota, ¿verdad? Por eso es de que lo colocamos con un cuantificador. En este caso, pues lo que podemos observar acá es que si negamos el cuantificador existencial, vamos a tener un cuantificador universal donde podremos negar estas expresiones que nosotros tenemos acá ante este argumento, ¿verdad? ¿Qué podemos utilizar para ir utilizando las reglas de argumentación en esta situación? Puedes utilizar de Morgan, es decir, P de X, y cambiar esto a O de Q de X. Aquí sería por D de Morgan. ¿Qué más podríamos hacer en este caso? Volver esto como una implicación lógica. ¿Cómo podríamos volver esto una implicación lógica? Nosotros ya habíamos hablado acerca de esto anteriormente. Pues si ustedes se recordarán, invertimos la negación de esto y tendríamos una implicación de esta expresión. ¿Cómo podríamos leer esto que tenemos ahora acá? A ver, alguien que pueda leerlo. Así me ayudan a descansar un poco. Si un ser humano es inteligente, entonces no peleará con su mascota. Recuerden que estamos utilizando. Yo creo que sería un Dos. ser humano No, sería todos. inteligente si no peleara con su mascota. Exacto, pero recuerden que aquí tenemos que utilizar Todos. el cuantificador. Todo ser humano que sea inteligente no peleará con su mascota. Ah, aquí tengo el problema de que no, aquí puse que sea inteligente, no puse el no peleará con su mascota. Entonces aquí ya podemos observar una situación que nos podría ayudar a tomar en consideración este aspecto. Ah, no, el enunciado sí decía peleará con su mascota. Entonces, a la hora de utilizar esta negación y para llegar a un argumento, si ustedes pueden observar, aquí tendríamos una conclusión que es lógica, una conclusión que, ¿cómo se llama? Que nos ayudará a comprobar, porque anteriormente nosotros decimos ningún ser humano que sea inteligente peleará con su mascota. Llegando a utilizando reglas de argumento, podemos reescribir de esta manera, utilizando ya el cuantificador normal. Aquí sería todo ser humano que sea inteligente, y como aquí tenemos la negación de Q, esto implica que no peleará con su mascota. Entonces aquí ya podemos observar que, que esta sería, que la proposición que nosotros tenemos acá sería igual a su contraposición, a una parte donde nosotros podamos utilizar cuantificadores universales haciendo uso de las reglas lógicas que nosotros teníamos anteriormente. Ahora, miremos otra forma que podemos escribir esto. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo escribiera esto? Vamos a ver. Si un ser humano, no, todo ser humano es inteligente, todo ser humano que es considerado inteligente no luchará
o no peleará con su mascota. ¿Será que esto es sinónimo a lo que acabamos de escribir aquí arriba? ¿Sí o no? Sí lo es. Sí lo es. Ahora, miremos cómo sería la contrapositiva de esta expresión que nosotros tenemos acá. Voy a copiar el enunciado, pero vamos a escribirlo en contrapositiva. Vamos a ver cómo lo hacemos. Permítame un momentito. Voy a bajar esto un poquito más. Ahora sí. Ahí está. Bueno. Aquí tenemos nosotros nuestro argumento final. ¿Cómo escribiríamos la contrapositiva de esta, por favor? ¿Cómo sería la escritura de la contrapositiva? Para todo, X, Ajá. negación de P de X, entonces Q de X. Va, entonces tendríamos la negación de Q de X y la negación de P de X. Que esto nos llevaría a Q de X implica a la negación de P de X. Esta es la contrapositiva. ¿Cómo leeríamos esto en la contrapositiva? Recordemos que X es inteligente y Q es peleará con su mascota. ¿Cómo leeríamos esto? Todo el que pelea con su mascota no es inteligente. Exacto. Todo humano que pelea con su mascota no es inteligente. Ahora, miremos la situación. ¿Será que esto es equivalente a lo que dijimos anteriormente? Bien lo es. ¿Sí o no? Sí. Es lo mismo. Entonces aquí estamos demostrando que hay una equivalencia entre la condicional y su contrapositiva. Si lo hubo en la parte de la lógica, también hay en la parte de los cuantificadores que estamos observando en este caso. Y demos otra situación donde podamos ver esto. Yo voy a poner el argumento y quiero escuchar cómo ustedes lo plantearían. Ningún gato que gusta del pescado es indomesticable. Muy bien. A ver, ¿cómo podemos señalar esto como argumentos? Empecemos a ver quién es X, y lo escribimos en forma de predicados, en forma de funciones, y después utilizamos la idea de poder observar su argumento en una escritura simbólica. ¿Cómo podríamos escribir? ¿Quién sería X? El gato. En este ¿Podría caso- ser el gato que los gatos les gusta el pescado? ¿Podría ser? No, aquí solo sería el gato. El gato. Solo el gato. Bueno, entonces, P de X, ¿quién sería? ¿Gusta del pescado? ¿Es indomesticable? No, X gusta del pescado. Solamente.
Ahora, Q. Es domesticable. Es indomesticable. El gato es, recuérdense que aquí en las proposiciones vamos a escribir las cosas como positivas. Entonces aquí X es domesticable. Bueno, tendríamos una escritura simbólica de la siguiente manera. Licenciado, perdón. Dígame. Ahí necesito comprender por qué va a ser positiva. Siempre va a ser positivo porque la escritura simbólica nosotros utilizaríamos su negación. ¿Ya? O sea, cualquier cosa que usted mire como una escritura negativa, la vamos a poner en la parte de proposiciones como positiva. Y si han dado caso esta situación fuera negativa, nosotros la negamos con la escritura simbólica. No sé si... Gracias. Muy bien. Entonces aquí sería que no existe ni un gato, lo estamos negando, que guste del pescado y, según lo que estamos viendo acá, la negación de Q de X. Por eso es de que lo estamos colocando de esta manera, para poder colocar la negación en este caso. La negación del cuantificador existencial va a ser el cuantificador universal, haciendo que se puedan negar estas partes que nosotros tenemos acá. Bueno, aquí podemos utilizar una... Licenciado, pero ahí sería la negación de Q de X, ¿o no? Vamos a ver. ¿En dónde? Ahí, en la negación de Q de X. Ah, sí, pero es que ahorita vamos a utilizar de Morgan para hacer la negación de la negación. O sea que aquí nos quedaría la negación de P de X, invertimos, y la negación de Q de X. Esto sería de Morgan. Ahora, la situación acá es que esto por doble negación se volvería positivo. Entonces sería doble negación. Y podemos volver esto a condicional. Implicación condicional. ¿Cómo volvemos esto a implicación condicional? P de X y entonces negación de Q de X. Fíjese que la escuché muy bajo. Si puede repetir la gracia. P de X. Ajá. Entonces, negación de Q de X. Entonces, ¿será que será negación de Q de X? Eso es lo que estoy recordando aquí. Va, miremoslo. Miremoslo. Vamos a ver. Siempre les pido que tengan su tablita para que nos ayude. Vamos a ver. Implicación. ¿Dónde está la implicación? Estaría por acá. Potente. Condicional no. No lo tengo aquí a la mano. Estoy buscándolo. Pero creo que mandé las tablitas para que ustedes las tuvieran en Telegram. No sé si podemos ver ahí, por favor. Porque para mí, esto tendría que ser positivo. Sí, licenciado, es positivo. Es positivo, muy bien. ¿Cómo leeríamos esto?
Todo gato que le gusta el pescado es domesticable. Ujú. Todo gato que gusta el pescado implica que que sea domesticable. Miremos ahora su contrarrecíproca. Voy a subir un poquito para tener aquí la contrarrecíproca. ¿Cómo podríamos redactar la contrarrecíproca acá? La contrapositiva, perdón. ¿Cómo sería? Que no le gusta el pescado implica que no, perdón, que implica que no esté domesticado. Ahí sería QDX, entonces negación de PDX al final. Ya cuando uno aplica la implicación contrapositiva. Bueno, estamos viendo la parte de la contrapositiva. Recuérdense que aquí tenía la condicional y aquí está abajo la contrapositiva que nos puede ayudar a observar. Entonces aquí sería negación de Q de X. ¿Y qué implica? Negación de P de X. De PDX. A ver, leámoslo. Ningún gato es domesticable. No, Eso implica que recuérdense que, bueno, aquí estamos utilizando el para todo. para todo gato Ajá, que no es que es indomesticable, implica que no le gusta el pescado. exacto. Ahí estamos. Y estos son equivalentes por lo que habíamos mencionado anteriormente. ¿Hay alguna duda? No. ¿No? No, licenciado. Bueno, vamos a hacer, como les digo, a mí me interesa mucho la parte en que ustedes puedan ir observando la aplicación de todos estos conocimientos. Entonces, vamos a ir viendo cómo podemos aplicar algunas situaciones. Ahí vamos a tener algo que vamos a conocer como la regla de especificación universal. Y en este caso, lo voy a escribir acá y voy a pedir a alguien que me lo lea para no cansar, no fatigarme más. Les agradezco siempre por su comprensión. Y si alguien me hiciera favor de leerlo. Regla de especificación universal. Si una proposición abierta es verdadera para todos los reemplazos con los miembros del universo dado, entonces esa proposición abierta es verdadera para cada miembro específico de ese universo. Exacto. Entonces nosotros podemos tener algunas especificaciones o algunas partes universales, pero también esto se aplicaría en algo particular. Miremos. Vamos a ver un ejemplo a partir de esto que estamos señalando. Dice para el... Vamos a ver. Bueno, vamos a colocar aquí.
M de X es un profesor de matemática. Y C de X lo vamos a poner a ser catalogado de la siguiente manera. X ha estudiado cálculo. Entonces vamos a considerar el siguiente argumento para que lo podamos ver aquí. Todos los profesores de matemática han estudiado cálculo. La segunda premisa, pongamos acá un nombre de cualquiera de ustedes. Vamos a ver, que se me viene primero. Juan es profesor de matemática. Por lo tanto, Igual estudió cálculo. está. Bueno, vamos a ver en este caso la parte de poder verlo como universal y poder utilizar la regla de especificación. ¿Cómo podríamos escribir esto? Si MX, que en este caso X sería el profesor, o Jubal, o una X persona. ¿Cómo podríamos señalar esta situación? En algo simbólico. Ahí teníamos que usar para todo. Exacto. Para todo. Vamos a ver aquí. Para todo. X. Ajá. Para todo X. M de X. Implica, porque aquí es una implicación. Implica C de X. Así es. Muy bien. Ahora noten lo siguiente. Aquí ya me están dando una particularización. O sea, estamos utilizando un miembro específico. Entonces, vamos a poner M de J, porque ya tenemos quién es la persona. Entonces, aquí estaríamos diciendo Jubal, que sería reemplazado por X, es un profesor de matemática. No sé si está claro esto. Es como ponerle un valor de una constante ya a la X. Exacto, asignar un valor. Entonces, por lo tanto, llegaríamos a nuestra conclusión. ¿Cuál sería la conclusión? C de J. C de C de J, así es. Porque estaríamos señalando que Jubal ha estudiado cálculo. C de J, sí tienes razón. ¿Estamos claros ahí? ¿Estamos claros? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Muy bien, vamos a hacer la demostración que está el domingo. Entonces vamos a tener nuestros pasos y las razones. Entonces tendríamos la primero, que sería para todo X. M de X implica a C de X. ¿Qué sería esto? ¿Por qué razón sería esto? Sería premisa, ¿no? Premisa. Ahora, el segundo paso, M de J. Que también es premisa. Que también es premisa. Ahora miremos una situación aquí particular. Y esto es lo que yo quiero que podamos entender, porque vamos a utilizar la regla de especificación. Vamos a poner como RE, regla de especificación universal. RU, REU. Entonces diríamos, MJ implica ACJ.
Por eso va a ser por la regla de especificación universal del paso 1. No sé si está claro esto, por favor, si no, pregunta. No, está claro. Porque la diferencia aquí es que estamos especificando lo que tenemos en el paso 1. Entonces, miremos la situación acá. Y podemos utilizar modus ponens. Modus ponens en el paso 3 y en el paso 2. Aplicando modus ponens, ¿qué significa esto? CJ. Que va a ser CJ. Por lo tanto, CDJ. Y ahí ya está demostrado este argumento. No sé si hay alguna duda. No, solo es cuestión de práctica ahí para ir acostumbrándonos a utilizar esa regla de especificación. Así es. Muy bien. Vamos a hacer uno más. Claro que alguien escribió. Ah, el micrófono. Vamos a ver aquí. Y vamos a colocar otro ejemplo para poder señalar acá. Vamos a poner aquí algunas especificaciones que nos van a ayudar. Aquí vamos a poner P de T. T tiene dos lados de igual longitud. En este caso, T estaríamos hablando de los triángulos prácticamente. Aquí el ejemplo va a ser de triángulo. Entonces el T lo estamos representando por triángulo. T es un triángulo isósceles. Y R de T, T tiene dos ángulos de igual medida. Bueno, entonces estoy escribiendo esto para que se puedan entender el argumento que voy a ir colocando acá. Voy a escribir el argumento, después les voy a pedir a ustedes que lo lean, así me ayudan a no cansarme mucho. Solo voy a bajar esto un poquito. Y lo último sería aquí, ya llegando a la conclusión.
tenemos acá ya la parte argumentativa. Tal vez les pido ahora que me lean y después hagan el favor de señalar cuál sería la parte simbólica. Por favor. En el triángulo XYZ no hay dos ángulos de igual medida. Si un triángulo tiene dos lados de igual longitud, entonces es isósceles. Si un triángulo es isósceles, entonces tiene dos ángulos de igual medida. Por lo tanto, si el triángulo XYZ no tiene dos lados de igual longitud. Muy bien. Vámonos a la parte simbólica. ¿Cómo podríamos escribir esto en parte simbólica? Un triángulo sería X. Sí, licenciado, ¿no? El triángulo, ahorita estamos utilizando el T como triángulo. Ok. ¿Cómo podríamos? Entonces, negación de PT, Negación. de PT, sería la Sí. primera premisa. ¿Por qué? Porque aquí lo que nos están diciendo en lo primero, no lo podemos. Es un triángulo de X, Y, Z, no hay dos ángulos de igual medida. Ah, es que son dos lados, perdón. Sí, tiene razón. Ujú. Podría ser X es triángulo isósceles. Va, mire pues. Quiero que se den cuenta, aquí estamos especificando un triángulo. Esta es una especificación de un triángulo. Entonces aquí dice el triángulo XYZ, no hay dos ángulos de igual medida. R tiene dos ángulos de igual medida. Por lo tanto, aquí sería la especificación, que podemos ponerle, si ustedes quieren, una delta para diferenciarlo. Ya que ya Sí, estamos. era una R. Ujú. Muy bien. ¿Qué más? Esa sería la primera premisa, ¿verdad, licenciado? Esa sería la primera. La segunda sería P de delta implica a Q de delta. Nótese que en la segunda no estamos utilizando X, Y, Z. Entonces aquí tenemos que dejarlo general. Entonces era P Aquí de sería X. a Q de T. Perdón. Ajá. Bueno, realmente, como estamos dejándolo general, Sería para todo. para todo. Para todo, P de T implica ¿qué? Q de T. El Q de T. Q de T, exactamente. Muy bien, esa sería la segunda. Miremos la tercera. Igual el siguiente sería para todo T. Para todo T. De Q de T Ujú. implica R de T. Ujú, muy bien. Excelente, muy bien. Vamos a la parte de conclusión. Aquí sí usamos la delta, ¿verdad, licenciado? Ujú, ujú, Ahí sí es delta. ujú. Por lo tanto, delta, o sea, entonces sería delta. Sería no, P de delta, ajá. ajá, P de delta. La negación de P de delta. La P de Es, delta. ahí está. Bueno, entonces allá tenemos la parte simbólica. Vamos a hacer la demostración y para demostrar su validez. Entonces aquí tenemos pasos y razones. Lo primero sería, yo personalmente señalo primero mis premisas. Entendería que algunos lo hicieran diferente, pero en mi caso yo lo hago así para tener visualizado lo que tengo, con lo que cuento para hacer las demostraciones.
Bueno, entonces esta sería premisa igual, igual. Bueno, miremos aquí qué podemos hacer para llegar a esta demostración. Yo sugeriría el utilizar la especificación, la regla de especificación universal. Por ejemplo, la primera ya tiene regla de especificación universal, entonces podemos aplicarlo en la segunda. ¿Cómo sería la segunda aplicada con la regla de especificación universal? Para todo P de delta. Cuando utilizamos la especificación universal, solo usamos lo de adentro. P de delta implica Q de delta. P de delta implica Q de delta. Muy bien. Entonces ya tenemos una regla de especificación. Podríamos ver también una regla de especificación para el paso 3. ¿Cómo nos quedaría? Q de delta implica R de delta. Q de delta implica R de delta. Ahora sí, podemos hacer algunas reglas lógicas para utilizar acá. ¿Qué podemos observar aquí? En el paso 4 y P 5. de delta implica R de delta. ¿Y cómo se le llama eso? Silogismo hipotético. Exacto. P de delta implica a R de delta. ¿Qué más? ¿Qué más podríamos observar? Modus tunnel en la 6 y la 1. Excelente. Aquí, con este. Y esto miramos un modus tollens. Aquí llegaríamos. La Negación de 6, 1 y 6. Es 6 y 1, porque estamos colocando primero 6 y 1. 6 y 1. Negación de P. Aquí llegaríamos. Negación de P de delta. Negación de P de delta. Por lo tanto, llegamos a nuestra conclusión. ¿Cómo lo ven? ¿Dudas? No, licenciado. Me lo repito, es práctica. Exacto. Y mientras más practiquemos, esto nos va a ayudar bastante. Entonces, yo quiero ahorita que voy a dejar un argumento y quiero que ustedes lo traten de volverlo simbólico y envíen sus partes para poder observar cómo lo hicieron. A ver si pudiéramos utilizar el Telegram para que así yo pueda verlo en a donde ustedes llegaron. Entonces voy a colocar aquí el argumento para que ustedes lo puedan observar. Aquí dice todos los cuadrados tienen 4 lados. El cuadrilátero vamos a ponerle aquí A, B, C, D. Tiene 4 lados. Por lo tanto, hay un micrófono abierto. Por lo tanto, el cuadrilátero ABCD es un cuadrado. Quiero que demostremos la validez. Voy a poner pausa. Y muy bien. ¿Cómo podríamos hacer la simbología de la primera? Bueno, yo lo escribí le adjudiqué X, ¿verdad?
P de X. Entonces, para todo X, P de X. Así lo escribió, no sé si estará bien. Muy bien, vamos a ir observando. Mire, pues, usted dice para todo X. ¿Qué dice? P de X. ¿Ah? P de X, no sé, está bien así. O sea, que lo que quiere decir ahí es que para todo, o sea, que todos los cuadrados tienen 4 lados. Para todos los cuadrados. Entonces podemos utilizar otro término para decir que tiene 4 lados. Ah, implica, Eso podríamos utilizar acá. Ahora aquí hay una especificación que podríamos utilizar una simbología. ahí lo escribí, ¿Qué utilizó? delta. Delta. Pero Ajá. aquí podríamos utilizarla inclusive sin un cuadradito para especificar. Ok, muy bien. Para no confundir con delta triángulo. Entonces, ¿cuál sería Por lo tanto, sería Q de cuadrito, dijo. Implica P de X. Vamos a ver. No, por lo tanto, aquí sería, por lo tanto, el cuadrado, el cuadrilátero abeso es un cuadrado. Así sería, una especificación acá. ¿Ya? Y no sé si está claro esto. Sí, es que eso fue lo que me costó hacer. Bueno, no se preocupe. Licenciado, una pregunta. Dígame. Tengo dudas aquí. La primera estructura, ¿verdad? Donde dice para todo X. Ahí, licenciado, disculpe, ¿cómo se lee lo que está entre paréntesis en realidad? Porque no sé exactamente. Muy bien, dice, para todos los cuadrados, podemos decir aquí, el P sería los cuadrados, todos los cuadrados implica que tiene 4 lados. Todos los cuadrados sería P de X, podemos ponerlo aquí mejor para que usted lo vea. Cuadrado, bueno, X sería la parte de cuadrado. Entonces, P de X sería cuadrado. Y Q de X podría ser, tiene 4 lados. Para que sí lo mire usted. Para todo X. Para todo cuadrado, implica que tiene 4 lados. El cuadrilátero ABC, o sea, la especificación, tiene 4 lados. Por lo tanto, el cuadrilátero ABC es un cuadrado. No sé si clarifique su duda. Sí, bastante. O sea que aquí leo para todo X, P de X es cuadrado, ¿verdad? Implica que Q tiene 4 lados. Podríamos, para que así lo pueda ver usted mejor, utilicemos X como figura o como polígono, podría ser. Ajá. Léalo, así. O sea, para todo X. Léalo, X como polígono. X es un cuadrado. Sí. No, entonces sería para todo polígono. Un polígono es un cuadrado. No, para todo entonces, polígono. Ajá. En este caso, para todo polígono que es un cuadrado, implica que tiene 4 lados. Eso es lo que leíamos ahí. ¿Ya? Sí, gracias. Muy bien. ¿Cómo podríamos ver, será que esta conclusión es verdadera o es falsa? ¿Qué dicen ustedes? Pues tiene es que verdadero, ser es verdadero. Es verdadero. Es lo que dice, para todo cuadrado, para todo cuadrado, los cuadrados tienen 4 lados, entonces implica que el cuadrilátero ABC tiene 4 lados.
Por lo tanto, el cuadrilátero ABCD es un cuadrado, ¿sí? Es positivo. Voy a señalar algunas situaciones que no podrían ser cuadrados. Miremos, definamos qué es un cuadrado. Busquemos, inclusive si usted quiere buscar una, Tiene razón, está abierto. sería falsa la conclusión porque no todo Sí, cuadrilátero tiene cuatro, perdón, tiene cuatro. no todo cuadrilátero es un cuadrado. Es un cuadrado, sí. Porque un rectángulo es un Por cuadrilátero. ejemplo, está el rombo, que podría ser, también tendría 4 lados. Está el trapecio, que también tiene 4 lados, y no son Licenciado, cuadrados. o sea que cuando estamos hablando ahí de cuadriláteros, eso implica polígonos. ¿Perdón? O sea que ahí cuadrilátero sería como quien dice un elemento de término general de polígono. Exacto. Ya. O sea, un cuadrilátero, cuando nos referimos a cuadrilátero, estamos hablando de una figura que tiene 4 lados. Entonces, Por lo tanto, no puede tener solo 4 lados. Ahora, en este caso, un cuadrado tiene 4 lados que son de igual magnitud. Pero, por ejemplo, está el trapecio isósceles, que ese no es un cuadrado. Está el rombo, que tampoco es un cuadrado. Entonces, este argumento no lo podríamos demostrar, o sea, al momento de demostrarlo, llegaríamos a una contradicción porque no podríamos justificar esta parte. Entonces, aquí la conclusión es falsa, aunque la estructura pueda ser verdadera, hay una situación de alguna situación donde tenemos un problema que no es válido. Entonces, el argumento no es válido al señalar esta situación. Por ejemplo, miremos en este caso, hagamos una particularización de este esquema que tenemos acá. Por ejemplo, tenemos P, por ejemplo, acá vamos a poner de cuadrito, implica a Q cuadrito. Q cuadrito nos lleva a, por lo tanto, P cuadrito. Entonces, ahorita estamos utilizando algo donde estemos viendo la regla de especificación. Entonces, ¿dónde estaría el error en este argumento? A ver, alguien que lo pueda señalar. Las premisas son verdaderas, pero la conclusión es falsa, que es algo que nosotros podemos tener aquí. Entonces, aquí podría haber una confusión, aunque nosotros tengamos las premisas verdaderas y la conclusión falsa. Porque hay especificaciones que no podemos tomarlo acá. A la hora de volverlo especificado, llegaríamos a este problema. Ya, pero ahí podemos utilizar entonces cuantificadores. Sí, sí, pero aquí estamos señalando para poder observar el error. Entonces, por ejemplo, en el caso de acá, usted puede observar que habría problema en el caso de utilizar esta situación. Entonces, yo veo de que al momento de generalizar aspectos, es donde nosotros tendríamos una situación que nos puede afectar. Por ejemplo, aquí, leamos, ¿será que la primera premisa estaría verdadera? ¿Sí o no?
todos los cuadrados tienen 4 lados. ¿Eso es verdadero o es Eso falso? sí es verdadero. Va. El cuadrilátero ABCD tiene 4 lados. En Es este caso, verdadero pues, también. puede ser verdadero. Pero aquí llegaríamos a la conclusión donde sería falsa. Que el cuadrilátero ABC es un cuadrado. Podemos señalar que, ¿cómo se llama? Que no significa que por tener 4 lados sea un cuadrado, que es lo que se está haciendo aquí en la especificación. Esto es verdadero, pero al señalar de que el cuadrilátero ABC tiene 4 lados, la generalización de decir que es un cuadrado, es ahí donde nosotros llegaríamos a tener un argumento falaz, aunque la construcción sea verdadera, o sea, las premisas sean verdaderas. Sí, licenciado, perdón, la premisa del cuadrilátero ABCD tiene 4 lados. Ya, ahí es porque nos está implicando que lo veamos como un polígono. Pero le están diciendo, por ejemplo, una figura que tenga 4 lados. Aquí le está diciendo el cuadrilátero particular ABCD tiene 4 lados. No le están diciendo si son lados iguales, no le están diciendo nada de eso. Solo está diciendo que tiene 4 lados. Entonces, Queda abierta la proposición. Entonces la conclusión aquí es falsa por la definición de cuadrados que nosotros tenemos. Entonces hay que tomar en cuenta qué definición estoy tomando para poder argumentar si es verdadero o falso. Entonces a esto se le llama validez de argumento. Si la conclusión es falsa, entonces nosotros le podríamos llamar como algo falaz, algo que no es correcto. Una falacia. Una falacia. Es algo inválido. ¿Estamos? Sí, Primera vez licenciado, que ahí miro una estamos. falacia. Es más que todo para que nosotros lleguemos a poder generalizar esta situación. Ahora, quería comentarles que si nosotros tenemos una regla de especificación universal, vamos a tenerlo una regla para generalización universal. Eso lo vamos a colocar aquí, que le voy a pedir a alguien que me ayude a leerlo. Perdonen que mi perrito canta a veces. Silencio. Si alguien me ayuda a llevar lectura, les agradeceré. La regla de generalización universal, si se muestra que una proposición abierta P de X es verdadera cuando X se reemplaza por cualquier elemento de C elegido en forma abierta de nuestro universo. Entonces la proposición cuantificada universalmente para todo X es verdadera. Muy bien, gracias. Entonces significa que que yo puedo tener algo específico. Si se cumple en algo específico, podría llegar a generalizar. Por ejemplo, miremos acá. Vamos a mostrar ya en una estructura simbólica. Vamos a ver. Para todo X, P de X implica a Q de X. Para todo X, y Q de X implica a R de X. Conclusión, para todo X,
P de X implica R de X. Miremos esta situación. Aquí tenemos nuestro argumento. Entonces yo, como les digo, yo coloco mis premisas para todo X. P de X implica Q de X. Esta sería la premisa 1. Igual acá, para todo X. P de X implica, no, Q de X implica R de X. Que también es una premisa. Entonces nosotros, yo no puedo empezar a trabajar utilizando reglas lógicas si tengo en una expresión cuantificada. Entonces tengo que volverlo especificado para poder utilizar reglas lógicas. Entonces, por la regla de especificación universal en el paso 1, podría colocar P de C implica a Q de C. Y en el 4, por la regla de especificación universal del paso 2, podría especificar que Q de C implica a R de C. Ahora sí, puedo utilizar una regla de lógica. ¿Cuál podría utilizar? Silogismo hipotético. Del paso 3 y el paso 4. ¿Cuál sería la situación acá? ¿Cómo nos quedaría? P de C implica R de C. P de C implica a R de C. Ahora, viene la situación acá, que esto es lo que quería comentar. Que esta regla se extiende a más de una variable. Entonces, por ejemplo, si yo tengo ya esto, puedo generalizarlo por la regla de generalización universal, llegando a esta conclusión, diciendo para todo X, P de X implica a R de X, haciendo mención del paso 5. Entonces, ahí ya tenemos de una particularización, llegamos a una generalización. No sé si está claro esto. Si no, preguntan, por favor. Sí, está claro para mí. Sí, está claro. Perfecto. Entonces, quiero proponer algunas situaciones para que nosotros podamos ir viendo, porque, por ejemplo, pueden haber cuantificadores que nosotros utilicemos de los predicados, que puede hacer que se utilicen varios términos y pues podamos hacer uso de diferentes cosas que nos puedan ayudar. Quisiera terminar porque sí me agoté un poquito y quisiera señalar de que también podemos tener alguna particularidad cuando nosotros utilizamos diferentes predicados. Por ejemplo, podemos señalar un enunciado de la siguiente manera. Vamos a ver acá. David, por ejemplo. David es el padre de Pablo. Pablo es la hija de David. Toda persona cuyo padre sea David debe ser o bien su hijo o bien su hija.
Bueno, quiero que observen que aquí vamos a tener una situación y donde nosotros podamos señalar diferentes partes. Por ejemplo, miremos pues. Podemos señalar por medio de funciones que aquí podríamos tener ya dos condicionantes. Podríamos decir X es el padre de Y. Porque aquí ya estamos hablando de dos personas. O bien, podemos señalar aquí, en el caso para cambiar de función, ese Y, porque aquí estamos diciendo que XY sería David es padre de Pablo. Ahora, Pablo no es la hija de David. Por eso cambio de función. X es el hijo de Y. Y podríamos cambiar de función acá, donde digamos X es la hija de Y. Entonces, aquí ya tenemos una particularización donde podemos observar diferentes aspectos en esta situación. Entonces, podríamos llegar a la conclusión, que no la escribí aquí. Por ejemplo, si a nosotros nos dan esto y nos piden la conclusión, nosotros tendríamos que llegar a lo siguiente. Vamos a ver. Podríamos llegar, por lo tanto, Pablo es hijo de David. Entonces, diremos estas partes como algo que nosotros podamos llegar haciendo para poder ir ejemplificando las diferentes situaciones que nosotros tenemos acá. Podríamos señalar, con todo lo que nosotros tenemos aquí, podríamos señalar diferentes aspectos para poder llegar a poner esta situación. Por ejemplo, yo aquí estoy escribiendo X y Y, pero en lugar de X podríamos haber puesto D, es el padre de P, para poder señalar con la primera letra, para ir señalando esta situación. Después podríamos ir colocando P, es el hijo de David. Si ustedes se dieron cuenta, yo lo puse aquí en positivo, porque todo lo tenemos que poner en positivo en este caso. Entonces, si no es la hija, entonces es el hijo. Ahora, toda persona cuyo padre sea David, debe ser o bien su hijo o bien su hija. En este caso, estoy tomando este ejemplo de la Biblia, donde dicen que somos hijos de David, por ejemplo. Entonces, miremos acá cómo podríamos asegurar las premisas, tomando en consideración que D es David. Permita. Aquí hay un mensaje. Sí, se me escucha. Vamos a cambiar aquí. Que D es David. Que P es Pablo. Para que nosotros podamos ir observando esta situación. La primera parte que podríamos observar es que la función donde tenemos esta parte. Tenemos que David es el padre de Pablo. Entonces lo tendríamos que señalar de esta manera porque ya estamos utilizando otras variables. Ahora miremos la siguiente. ¿Qué otra podríamos utilizar acá? La otra que podríamos utilizar, la negación de que Pablo es hijo o hija de David. Entonces aquí es por lo que estamos viendo acá. Y ahora viene todo esto. Miren, que esto sería un cuantificador universal que utilizaríamos acá. Para toda, ¿qué sería acá?
para toda persona cuyo padre sea David, entonces aquí tendríamos que generalizar este aspecto. F, ¿sí? Como es cualquier persona, vamos a poner X. Estamos hablando de cualquier persona, no estamos refiriéndonos a algo específico. ¿Esto qué implicaría? ¿Qué implicaría? Pues implicaría que aquí podemos utilizar el S como función, que X es el hijo de Y. Entonces puede ser de que sea P de D o D P de D. Esas serían ya especificaciones que nosotros tendríamos en esta situación. Pero ya sabemos de que aquí tendríamos nosotros, perdón, yo puse P, pero aquí sería X porque estamos señalando de que sería cualquier persona. Entonces aquí tendríamos nuestra premisa 1, nuestra premisa 2 y nuestra premisa 3. Ahora, podemos generalizar, podemos ir observando diferentes especificaciones. Por ejemplo, yo acá puedo utilizar una regla de especificación universal. Puedo señalar que la función de D para P, o sea, de Pablo, implica que S, P de D o D, P de D. Esta ya sería una regla de especificación universal que estamos usando en el paso 3. Refiriéndonos a Pablo específicamente. Podemos observar que en 2 y 4 podríamos tener una regla lógica. ¿Qué regla lógica podríamos señalar aquí? A ver. ¿Qué regla lógica podríamos utilizar? A ver. O se me perdieron porque ya no los escucho. Díganme si están perdidos. Yo los repito, pero quiero escucharlos. Modus ponens. Exacto, muy bien. Modus ponens. Excelente. ¿Cómo nos quedaría la respuesta entonces? ¿No sería 4 y 2? Sí, exacto. 4 y 2, tiene razón. ¿Cómo nos quedaría la respuesta entonces? S de P. De PD. PD, SPD. O DPD. Exacto. Este sería por modus ponens. Esto sería el resultado que nosotros tendríamos. Ahora tenemos algo que nos puede ayudar aquí, un silogismo disyuntivo que podemos utilizar en el paso 5 y 3, que podríamos haber utilizado, o en el 5 y 4, perdón. Sí, Juan, puede hablar. Profe, disculpe, el modus ponens no era 4 y 1, o yo soy el que estoy mal ahí. Déjeme ver. Sí, 4, vamos a ver. 4 y 1, tiene razón. ¿Sí, verdad? Ah, sí. Sí. Ah, ya. Ya me vea. Está bien, gracias. Muy bien. Muy bien. Entonces, miremos, podemos utilizar un silogismo disyuntivo. ¿En qué paso podemos utilizar el silogismo disyuntivo? Miremos cuál es la regla. En el paso. En 5 y 2. 5 y 2. 5 y 2. 5 y 2. Muy bien. ¿Cómo nos quedaría nuestra respuesta acá?
¿Cómo nos quedaría? Negación de SPD. ¿Perdón? Negación de SPD. SPD. Y es que nosotros queremos llegar a poder utilizar la situación que nosotros tenemos acá. Si yo utilizo 5 y 2 por el silogismo disyuntivo, no el silogismo hipotético, porque acá yo tengo no tengo implicación. Entonces, ¿cómo sería el silogismo disyuntivo? Recordemos, ¿cómo nos queda el silogismo disyuntivo? Solo quedaría como SPD. Exacto. Solo sería SPD. Y aquí llegaríamos a la demostración de la conclusión. Por lo tanto, Pablo es hijo de David. Yo comprendo de que vayamos a tener dudas en esto. Sin embargo, pues vamos a continuar la otra semana para seguir explicando todo esto. Quiero comentar de que la otra semana solo quiero ver el calendario que habíamos puesto, porque creo que vamos a tener que atrasar algunas actividades por la misma situación que la semana pasada no tuvimos clases. Entonces, solo permítanme un momentito antes de que ingresen a su examen, porque yo lo puse a las 15:35. Vamos a ver. Vamos a ver, hoy estamos 19. Bueno, todavía seguimos en clase, entonces no hay problema. Entonces, la siguiente semana vamos a seguir con otros ejemplos de esto y vamos a continuar con otros métodos de demostración que voy a ir presentando acá. Entonces, la otra semana también tendríamos la evaluación del taller número 4. Yo les estaría mandando siempre para que ustedes se preparen. Entonces, vamos a terminar sesión en este momento para pasar a la prueba.